Hugo Chávez no solo tenía la ambición de poder personal político y de desarrollo de su país, de buena fe, que yo lo presupongo, sino que además estaba tan imbuido de la superioridad del sistema de Simón Bolívar sobre todo el resto del mundo, incluido Estados Unidos, porque hay un pequeño texto de Simón Bolívar, que lo tengo, lo podía ahora buscar y leerlo, pero lo recuerdo muy bien. En ese texto Simón Bolívar dice que él ha creado un sistema político constitucional mejor que el de Estados Unidos. Y revela su carácter infantil, porque dice, mientras que Estados Unidos solamente ha descubierto 3 poderes, yo descubro 4 y añado a los clásicos que Miranda le ha enseñado, porque es verdad que quien le enseña a Simón Bolívar es Miranda, la división de poderes de Montesquieu, eso no es Nariño el que se lo enseña. Pero dice, son 4, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, añade él, Simón Bolívar, el poder electoral. Entonces, claro, como es algo tan absurdo, porque no es propio de un filósofo, porque el poder electoral es consecuente, no es el causante. Para que haya poder electoral tendría que haber una institución que no existe, porque es el Ejecutivo el que convoque y el que tiene el poder electoral. Y el pueblo, si hubiera dicho poder popular, todavía, para fundar la democracia. Pero el poder electoral no es sustantivo. Es el Ejecutivo el que convoque y el pueblo que acude, pero no hay un poder electoral. No está separado del Ejecutivo nunca. Bien, pues tan imbuido estaba de la superioridad de Simón Bolívar que Chávez no le bastaba con introducir el pensamiento de Simón Bolívar, que por otra parte es bastante esquemático en Venezuela, sino que lo quiso extender también a Europa. Y ahí sí que quiero pedir a Dalmacio que complemente hasta ahora mi exposición, porque antes de empezar me comentaba que como es verdad que en todo lo que pasa en Sudamérica, no desde el tiempo de las colonias, de la pérdida y de la guerra de independencia, sino hasta hoy mismo, que todo lo que pasa en América Latina tiene orígenes o contactos con lo que se prepara en Madrid. Y entonces me gustaría oírlo de que cómo se alegra de que de un país americano venga también alguna réplica, aunque sea negativa. No, bueno, por eso que es la primera vez que una nación hispanoamericana pues interviene en los asuntos internos españoles, realmente, porque Fidel Castro, por ejemplo, no lo ha hecho. Pero en cambio esto sí. Y detrás está, yo creo que es lo único que sabe de Bolívar, además Chávez, o lo único que le interesa, no lo sé, que es la idea de lo que decía la Constitución de Cádiz, que convocó a las Cortes a los españoles de ambos hemisferios. Sí. O sea, la idea de Bolívar era reunir otra vez toda América española formando una sola nación. Es verdad que prescindía de México, en fin, pero son cosas de esas que se No, y de barruntan. Argentina también, porque el Tratado de San Martín Bueno, Bolívar y lo eso separó ya, para siempre. sí, bueno, pero la idea de él era Sí, que era una sola nación. sí. Otra cosa es que luego, pues, Sí, era Granada, era la claro, Gran Colombia, era claro, que Granada. México quedara luego por otra parte, Argentina por otra, Claro, eso es otra cuestión. Pero la idea era uno de los dos hemisferios reunirlo en una nación. sí. Porque es que además la historia de España, como la de Europa no se entiende sin América desde que fue descubierta América. Desde el dinero hasta luego guerras coloniales, etcétera. América condicionó toda la política, no solo española, la La europea. europea. Pero la española la condicionó mucho más. Directamente, sobre todo porque la extracción, la industria extractiva de las minas de oro y de plata y del Perú y del Potosí, No, y no eso solo. condicionó Sí, el futuro de España. Por eso la condicionó más sí, que a bueno, pero otras. por otra razón quizá más importante. Porque con América, España no fue hacia formas estatales que las había iniciado Fernando el Católico, sino que España se convirtió en un imperio. Sí, fue Era un imperio heredero además del Sacro Imperio y de los esa ideales del forma Sacro de... Imperio. Claro, sin América no hubiera tenido sentido. Claro. Y con América sí. Y entonces Hablas tú del imperio, que con América tenía es sentido un de los imperio, aunque virreinatos. se llame monarquía hispánica, Sí, pero es realmente un imperio y además los ideales son los del Sacro Imperio medieval. sí, sí. Y además es un superimperio, porque está sentada sobre dos grandes imperios, que los historiadores lo comparan a veces, con el imperio romano, quizá en su fase de decadencia, que era el azteca por un lado, que no era solo Y México, el sino que Inca. era la mitad de Estados Unidos también Y el casi, Inca. y el Inca en el Perú, que era prácticamente el resto de Hispanoamérica. Y luego, por otra parte, los portugueses en Sí, Brasil, pero ese fue el Tratado de Tordesillas el que, claro, con el fue el Tratado de Papa. Tordesillas, y ahí se inició además la Weltpolitik, la política mundial, Sí, que la habían iniciado en cierta manera los portugueses con sus exploraciones. sí, Cuando con se, Magallanes. pero cuando se inicia la política mundial,
es realmente Tratado de con el Tordesillas reparto de América. entre España y Portugal. La reciprocidad No, que es una reciprocidad, es que da lo mismo casi. que uno que De otro. hecho, existe la doble nacionalidad, se ha creado la doble nacionalidad. Es que es casi natural, cultura, religión, Y la lengua, sobre todo, todo, si es la la lengua. lengua, todo. Y la Es religión. las Lengua y religión. costumbres, aunque modificadas, igual que hay costumbres en Galicia Pero distintas de las modificada de sobre todo por Granada. el clima. Pero Sí que el clima y la naturaleza, por lo que es natural, como en España hay unas costumbres catalanas y unas costumbres aragonesas y unas costumbres, incluso dentro de la misma Cataluña, de la misma Castilla, pues puede haber costumbres en pueblos distintos. Bueno, eso es normal, porque además eso prueba, por otra parte, el punto a que ha llegado España. ahí está. Esa es la parte que yo quería tocar. De que naciones, países, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de nación venezolana, visto desde España. Es más claro el Estado que la nación. Es que yo dudo también que exista el Estado, porque todo eso está construido sobre formas no estatales que no existían, sobre No, pero hoy sí, provincias. hoy son. Ese es el origen. Bueno, pero es que en España no existía el Estado cuando ellas se forman. Entonces, no sé hasta qué punto lo han Bueno, construido. Bueno, la prueba es que ahí imperan todas las luchas entre oligarquías desde la independencia. sí. Si Fidel Castro es comunista, tal, o derriba la oligarquía existente, les echa de, no me recuerdo cómo se llama el barrio aquel, les echa de su barrio, que era el de la aristocracia, la ¿Habla de oligarquía Cuba? cubana, sí, y se instalan allí los revolucionarios, en las mismas casas. Eso les ha Quítate tú modificado. que me pongo yo. Sí, es distinto ideológicamente, etcétera. Además tiene una idea de oposición frontal a Norteamérica, que es lo que le ha mantenido durante muchos años, no solo los recursos materiales de la Unión Soviética o de quien fuera, sino la oposición a Norteamérica, que eso tiene su razón de ser, es en contra de aquello de la consigna América para los americanos, Monroe. de Monroe. América para los americanos, pero claro, para los americanos del norte. Es un poco la contraposición y yo creo que ahí le ha venido la fuerza moral, espiritual, aparte de la material, vendrá por otra parte, a Fidel Castro para resistir, ayudado porque es una isla, para resistir ahí durante Sí. tantos años.